Adelante, Éxodo 33, 13 en adelante. Y dice la palabra de Dios: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Vamos a orar. Señor y Padre, bueno, te damos gracias, Dios, porque es increíble poder entrar en tu presencia, porque es increíble poder disfrutar de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y hoy te pedimos, Dios, que tú hables, Señor, a nuestro corazón. Queremos abrir nuestro entendimiento, Señor, que queremos abrir nuestras vidas, queremos abrir nuestros oídos espirituales para que seas tú, Señor, el que habla, el que hace, el que deshace, Señor. Que tu palabra rompa, que penetre, que llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos leyendo la palabra de Dios y aquí vemos una conversación entre Dios y Moisés. Y el contexto es que Moisés había pasado 40 días, se había apartado 40 días, había subido al monte a hablar con Dios, a recibir un trato personal con el Señor. 40 días de intimidad, 40 días dentro de la presencia de Dios, 40 días donde el trato entre Moisés y Dios era personal. Era Dios con Moisés, Moisés con Dios. ¿Os imagináis eso? 40 días dentro de la presencia de Dios, 40 días en un trato de tú a tú y 40 días sumergidos simplemente en lo que Él tenía para su pueblo. 40 días en los que recibiría las instrucciones para la construcción del tabernáculo. 40 días donde estaría recibiendo también aquellas tablas de la ley, donde estaría recibiendo algo personal para el pueblo. ¿Os imagináis lo lleno que estaba Moisés en ese momento de la presencia de Dios? Y lo que sucede es que cuando ya pasan estos 40 días, Moisés va a ir a donde está el pueblo. Y lo que sucede, lo que había pasado, lo que había ocurrido era que al poco tiempo de haberse ido Moisés a pasar ese tiempo con Dios, enseguida el pueblo estaba como diciendo: bueno, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Le decían a Aarón, el hermano de Moisés. Buscaban a Aarón para decirle: ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está aquí ese Dios que nos sacó de Egipto? Y le piden a Aarón que reúna todo el oro del pueblo para construir un becerro y empezar a adorarle. Y le adoraban diciendo: alabado sea Jehová que nos sacó de la esclavitud de Egipto, a este becerro. Cuando Moisés está descendiendo, lo que se encuentra es un pueblo que está corrompido, idolatrando. Y está teniendo esta conversación con Dios donde podemos ver que entra en desesperación Moisés. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y a partir de aquí dice que el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré a ti descanso. Él había pasado 40 días dentro de la presencia de Dios. Él estaba adentro, él no estaba en desorden, pero el pueblo sí. Y dice, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Más de su presencia, necesitamos más de su presencia. Moisés sabía que sin la presencia de Dios no podía hacer nada. Moisés sabía que si iba a caminar a través de un desierto, con la presencia de Dios ya había sido difícil tener que lidiar con un pueblo de Israel, pero ¿cómo iba a ser ahora sin la presencia de Dios? Moisés conocía a su Dios. Moisés sabía que sin la presencia de Dios no iban a ir a ninguna parte, que lo que necesitaba se encontraba en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Moisés apartaba su tiempo siempre, cada día iba a su tienda, dice la palabra de Dios, y ahí tenía su tiempo íntimo con el Señor, porque sabía que necesitaba presencia de Dios, que necesitaba estar sujeto a Él para poder dirigir a un pueblo que en sus fuerzas no iba a poder dirigir.
Moisés necesitaba a Dios, necesitamos a Dios, necesitamos apartarnos para Él, necesitamos comunión íntima con el Señor, necesitamos poder buscar su presencia, porque ahí es donde encontramos lo que verdaderamente nuestro alma necesita. Pero Moisés ahí se está encontrando con un Dios que le está diciendo: yo tengo que apartarme por la idolatría, por el pecado del pueblo, porque Dios y pecado no conviven juntos. Hay una diferencia muy grande entre cometer un pecado y vivir en pecado. El que comete un pecado enseguida, enseguida se arrepiente delante de la presencia de Dios y eso no vuelve a suceder. El que vive en pecado comete y comete y comete y consiste en cometer y en cometer, hasta que al final ni siquiera un pequeño remordimiento hay. Y el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro sin remordimiento. Nosotros podemos decir incluso: oh, este pueblo de Israel, de verdad, desgraciados, ¿por qué hacéis eso? Pero ciertamente no somos tan diferentes al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces no ha hecho Dios algo por nosotros y muchas veces se nos olvida darle a Él la gloria y la honra? Probablemente uno de los versículos más tristes del Antiguo Testamento es cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y Sansón no se dio cuenta. Y ojalá eso no suceda en nuestras vidas. Ojalá podamos ser conscientes de la necesidad que tenemos de la presencia de Dios en nuestras vidas, de su Espíritu Santo, más de su presencia. Y hay una diferencia muy grande entre necesidad de su presencia y un anhelo por la necesidad. O sea, una necesidad de un anhelo. Y te pongo un ejemplo: una cosa es una necesidad. Tú puedes tener la necesidad de trabajar para recibir esa retribución, ¿no?, que te va a ayudar a mantener tu hogar, a sostener a tu familia. Pero estoy seguro de que no anhelas ir al trabajo. No anhelas trabajar y echar horas. Seguro que prefieres ir a cualquier otro lugar. Pero con Dios es diferente. Porque es una necesidad de nuestras vidas, pero además tiene que haber un anhelo por su presencia. Desesperación. Moisés conocía a su Dios. Moisés sabía que su Dios. Moisés había visto la gloria de Dios manifestarse a través de él, sacando al pueblo de Egipto vez tras vez de esa esclavitud. Había visto cómo Dios se había manifestado de grandes formas y sabía que sin su Dios no iba a poder seguir adelante. Él necesitaba a su Dios, necesitaba que el Señor les acompañara. Yo me imagino ese Moisés cuando estaba descendiendo de aquel monte, y en ese momento cuando él va lleno de la presencia de Dios, emocionado por lo que había recibido de parte de Dios, con las tablas de la ley en las manos y diciendo: wow, lo que Dios me ha dado para su pueblo, estoy ansioso por ir y compartirlo con ellos. Y cuando llega y lo que se encuentra es un pueblo corrompido, en ese momento pasan dos cosas. Él dice que arroja las tablas, y en segundo lugar lo que pasa aquí, él entra en desesperación. Yo me imagino a ese Moisés mirando hacia la presencia de Dios, donde él había estado, diciendo: no mires, Señor, no mires, por favor, no, ¿qué voy a hacer yo ahora sin tu presencia? Porque Moisés, conociendo a su Dios, sabía que la presencia les iba a ser retirada por la cantidad de pecado que había en el pueblo de Israel. Necesitamos refugiarnos en la presencia de Dios. Y ahí le dice: Señor, ¿en qué se conocerá que somos pueblo tuyo sino en que tú vengas con nosotros? Y esa es la diferencia entre alguien que tiene a Dios y alguien que no lo tiene. Que no se trata de una religión, sino de una relación donde podemos experimentar su presencia día tras día, donde en su presencia podemos encontrar esa fuerza que nos hace falta, el gozo, donde encontramos paciencia, donde encontramos mansedumbre. Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Y esto humanamente no nos puede entrar en la cabeza, teniendo que lidiar con el pueblo con el que tenía que lidiar. Pero él se apartaba en la presencia de Dios, y ahí es donde encontraba lo que verdaderamente estaba necesitando. Hubo una transformación increíble en Moisés a partir de la presencia de Dios en su vida, porque no era precisamente una persona muy mansa, que digamos. ¿Quién se acuerda cuando él estaba en Egipto? Y ve cómo están maltratando al pueblo de Israel, y al final, ¿qué pasa? Él intercede en un momento dado y mata a uno de estos egipcios que estaba maltratando a los israelitas.
No era precisamente un hombre muy manso. Pero el Señor le transforma. Moisés es otra persona a partir del momento en que experimenta el poder de la presencia de Dios en su vida. Él experimentaba una relación con Dios, no una religión, no una callar su conciencia viniendo cada domingo a la iglesia. No un experimentar, no, él tenía una relación constante con Dios. Él iba a buscar la presencia de Dios constantemente. Hay un salmo que es el Salmo 91 y este salmo lo llevo atado a mi mente y a mi corazón. Y el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que habita al abrigo. Y abrigo del hebreo original viene de la palabra seter. Y seter significa aquello que es íntimo. Viene el verbo que significa esconder, mantener cubierto, cerrado, íntimo. Viene de intimidad. En otras palabras, lo que me viene a decir este Salmo 91 es que es en la intimidad, en el lugar secreto, en lo íntimo, en el secreto de Dios, bajo su cobertura, donde encontramos lo que verdaderamente nuestro alma necesita. Y no sé cuál es la situación que puedes estar pasando, no sé cuál es el valle o el desierto que estás atravesando, pero lo que sí sé es que es en el abrigo de Dios, porque el mundo quiere ofrecer muchos abrigos. Pero en el abrigo de Dios encontramos lo que verdaderamente nuestro alma necesita. Los abrigos que hay ahí fuera no te cubren de esa lluvia que cala hasta el alma y enferma nuestro corazón. No te protege del frío de este mundo que lo que quiere es sacarte del propósito y de la voluntad de Dios. Pero el abrigo de Dios, ahí encontramos lo que verdaderamente nuestro alma necesita. El abrigo de Dios. El abrigo de Dios es un lugar de revelación. Es donde podemos ir delante de la presencia de Dios y Él nos revela su voluntad, de donde Él puede venir a nuestra vida a darnos lo que verdaderamente, los siguientes pasos que tenemos que dar. El abrigo de Dios es un lugar de adoración, donde podemos elevar nuestro alma, donde podemos hacer sacrificio de adoración. David decía: alaba, oh alma mía, al Señor. David, había momentos donde, oye, pues quizá no era tan fácil entrar en la presencia de Dios. Quizá nosotros que somos cuerpo, alma, espíritu, quizá lo natural, lo que había de carne quería otras cosas. Pero él le dice: alaba, oh alma mía, al Señor. Ofrezco sacrificio de alabanza delante de ti. Alaba. Necesito adorarte, porque David sabía que si no tenía la presencia de Dios iban a aparecer otras cosas. Ya sabía lo que iba a pasar. Él se había dado cuenta de lo humano que era. Pero también hay un salmo donde lleno de la presencia de Dios hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que es sublime. Dios y pecado no conviven juntos, y por eso el Señor iba a retirarle la presencia. Y Moisés estaba desesperado delante de la presencia de Dios, pero acude al abrigo del Altísimo. El abrigo es un lugar de intercesión, donde podemos clamar delante de la presencia de Dios, donde podemos decirle: Señor, te necesito. Y cuando más conscientes somos de la necesidad que tenemos del Señor, más fuertes estamos siendo. Cuanto más conscientes somos de que no se trata de nosotros, sino que se trata de la presencia de Dios en nosotros, obrando a través de nosotros. No es en sus fuerzas, es en las de Él. No es en nuestras fuerzas, es en sus fuerzas, es en las de Él. Y cuando son sus fuerzas las que reposan sobre nosotros, oye, que venga lo que sea. Y esto me encanta porque que venga lo que sea, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tengo la presencia de Dios. Pablo no paraba de decirlo: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Me encanta que vais a estudiar Romanos ahora. Los Romanos, los Gálatas, Filipenses, Colosenses. Yo me muero, yo quiero herir.
vengo desde Madrid. Pero si de alguna forma puedes entender la necesidad que tenemos de presencia de Dios en nuestras vidas. En el mundo hay mucho ruido, constantemente. Muchas gracias. Constantemente hay ruido. Y un ruido que es tóxico. Ya desde que nos levantamos por la mañana escuchamos las noticias y lo que pasa y aquello y lo demás allá. Y cosas que uno dice, que el mundo cada vez está más corrompido. O por qué tal hombre decidió matar a su familia y de repente suicidarse. O por qué esto y aquello. Cada vez pasan cosas que no podemos entender, que no concebimos. Pero es porque cada vez el mundo está más lejos de Dios. En medio del ruido que quiere sumergirte, en medio del ruido que lo que quiere es apartarte de la voluntad de Dios, empieza a acudir a la presencia de Dios, porque es ahí donde puedes refugiarte, donde te separas de ese ruido que te quiere llevar. Y Moisés estaba sujeto, estaba sometido a un ruido, el ruido que había de lamento, de crítica, de murmuración, de quejas, de todo, de ese pueblo de Israel que no hacía otra cosa que meter la pata, oye. Y ahí están las consecuencias, lamentaciones. Pero qué necesidad tan grande, y me encanta cómo Moisés podía apartarse para separarse de ese ruido tóxico del pueblo de Israel y acudir lo que verdaderamente estaba necesitando para recibir esa sabiduría. No tener en poco lo que Dios había puesto en sus manos, que ha puesto Dios en tus manos, que te ha dado el Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Él está teniendo esta conversación con Dios, ¿y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Es que cuando andamos de la mano con el Señor, cuando somos capaces de sumergirnos en la presencia de Dios, ahí hay una diferencia. Y se nota. Se nota cuando pasas tiempo con Dios. Vas por la calle y X persona te dice, tiene un yo que sé, que qué sé yo, que hay allá y que uy. Esa es la presencia de Dios. Cuando está en nosotros somos diferencia. ¿En qué se conocerá que somos pueblo tuyo, sino en que tu presencia ande con nosotros? Y muchas veces como iglesia nos planteamos tantas técnicas de evangelismo y tantas cosas y esto y aquello, y a día de hoy yo no he podido comprobar un evangelismo más efectivo que el hecho de tener la presencia de Dios en tu vida y que tu testimonio sea un fiel reflejo de ella. Necesitamos presencia de Dios. Me ha encantado el vídeo que habéis puesto. No es que está muerta, es que duerme. Y hay que despertar. Hay que despertarse a la presencia de Dios. Tiene que haber una inquietud. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios y cuando realmente podemos sumergirnos en Él, ahí hay un anhelo, hay un deseo de más, de poder compartir, de poder. Y esto es grande cuando tenemos la presencia de Dios. También es para compartirla, es para dar lo que Dios nos está dando. Es para poder ser un fiel reflejo de lo que Él está haciendo en nosotros. Por eso cuando Dios haga algo en tu vida, no te canses de dar tu testimonio. No te canses de hablar de Él. No te canses de que las palabras empiecen a fluir a través de ti, para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Necesitamos presencia de Dios para que hoy Barcelona, Cataluña o cualquier lugar al que tú puedas ir, pueda conocer que la presencia de Dios, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que Él es vida, que ese pan que sacia se encuentra con Él, que en Él pueden encontrar su abrigo, lo que su alma está necesitando. Este mundo está necesitando, y lo que no saben es que no identifican esa necesidad como Dios. Pero cuando llegas y presentas a un Dios que es real, un Dios que hace, el que es único, el que es soberano, el que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, aquel que es hijo, que fue hijo de hombre pero que volverá como rey de gloria, aquel que se sacrificó por nosotros, cuando eres capaz de experimentar eso en tu vida y de transmitirlo, y no solo eso, sino de que puedan sentir a ese Dios, que puedan tener su encuentro con Él, a partir de ese momento el mundo cambia, que reconocen que esa era la necesidad que estaban teniendo.
Es en el abrigo de Dios donde encuentras lo que tu alma necesita, porque muchas veces si podemos buscar cosas por todas partes, podemos buscar llenar nuestra alma de muchísimas formas, pero lo único que tiene forma de Espíritu Santo aquí es el Espíritu Santo, y cualquier cosa que intentes encajar ahí, hoy habrá cosas que encajen pero no van a llenarlo por completo, y habrá cosas que ni entren, porque el único que encaja, el único que lo llena todo por completo es el Espíritu Santo de Dios, es Dios. Necesitamos presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Me encanta que Jesús dice: es necesario que yo me vaya, pero el que viene detrás de mí, agüita. El que viene detrás de mí, agua, aceite, fuego, viento. El que viene detrás de mí, ese cuando le conozcáis vais a ver, es el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Moisés sabía que no iban a poder seguir viendo la gloria de Dios manifestada en el pueblo si el pueblo estaba en pecado. No sé cómo lo ves tú, pero yo veo a un Jesucristo que entregó todo para que no te hiciera falta nada. Es ahí, es en ese abrigo de Dios donde encuentras todo lo que tu alma necesita. Y viene a mi mente ese pasaje donde estaba Jesús en el huerto de Getsemaní. Cada vez que pienso en este pasaje se me estremece el alma. Y pienso en ese Jesús postrado delante de la presencia de Dios y diciendo: Padre, la última oración que iba a hacer antes de entrar en todo lo que iba a ser el camino a la cruz. Padre, Jesús mismo necesitaba presencia. Padre, si puede ser que pase de mí esta copa. En otras palabras estaba diciendo: Padre, si hay alguna otra forma, si hay alguna otra vía, Padre, si puede ser que pase de mí, si podemos hacerlo de otra forma. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Dice el pasaje que lo que en ese momento estaba pasando era que gotas de sangre como de sudor caían de su frente. En ese momento él estaba cargando con todo el peso del pecado de la humanidad, una presión que no era contenible. Y él estaba delante de la presencia de Dios diciendo: Padre, Padre, si puede ser que pase de mí esta copa. Padre, ¿qué tengo que hacer para que pase de mí esta copa? Él sabía que iba a recibir tortura. Él sabía que iban a clavar una lanza en su costado. Sabía que le iban a crucificar. Sabía que le darían vinagre para beber. Sabía que le colocarían una corona de espinas. Sabía todo lo que iba a suceder. Estaba delante de la presencia de Dios sabiendo, exponiendo su necesidad. Pero ahí es donde encuentra la fuerza y simplemente dice: pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y era necesario que él se fuera para que el Espíritu Santo nos fuera revelado de una forma aún mayor. Padre, si puede ser que pase de mí esta copa. Padre, hágase tu voluntad. Estoy seguro de que para el Padre no era fácil abandonar a su hijo. Pero para el hijo tampoco era fácil sentirse abandonado por el Padre. Te recuerdo algo: cuando Jesucristo estaba en la cruz, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por lo mismo, porque Dios y pecado no conviven juntos y Él está cargando con todo el peso del pecado de la humanidad en esa cruz. El Padre se retira.
Para el padre no era fácil abandonar a su hijo, pero para el hijo no era fácil sentirse abandonado por el padre. ¿Sabes por qué? Porque nos querían dar su presencia. Porque a través de ese sacrificio robó las llaves del Hades, rasgó el velo en dos, y hoy puedes acceder a la presencia de Dios a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier lugar. Acceder a Él, no necesitas ya un sacerdote que vaya con una cuerda amarrado a entrar al lugar santo, luego al lugar santísimo y a saber si va a salir o si le vamos a tener que sacar. Ahora puedes acceder a la presencia de Dios. Y Jesús mismo necesitaba la presencia de Dios, cuanto más la necesitamos. Es en la presencia de Dios donde experimentamos el poder del Espíritu Santo. Es en la presencia de Dios donde podemos ver que el Espíritu Santo hace y deshace. Es en la presencia de Dios donde recibimos nuestros milagros. Es en la presencia de Dios donde el Señor rescata promesas. Ayer hablábamos de que el Señor venía rescatando promesas. En un mundo donde muchas veces nos dicen no, pero donde está lo espiritual rigiendo a lo natural, donde hay presencia de Dios, donde sabemos que a pesar de lo que mi circunstancia me dice, yo puedo decir, hey, alabado sea Dios, porque aunque en lo natural, en lo físico, hay algo que quizá es adverso o contrario a lo que Dios me está diciendo, puedo confiar en Dios, porque si Él lo ha dicho, sus promesas son sí, amén. Él va a cumplir. Es en su presencia donde yo puedo rescatar esas promesas. Es en su presencia donde voy a ganar la verdadera batalla. Es en su presencia donde yo recibo lo que necesito, lo que de verdad, no lo que quiero, lo que necesito, lo que estoy necesitando de parte de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad delante de la presencia de Dios hoy? Expónla. Sumérgete en la presencia de Dios. Qué privilegio tan grande tenemos de poder entrar dentro de la presencia de Dios. Y que Él sea el que hace. Ayer conté parte de mi testimonio. Soy nieto de pastores y misioneros. Mis abuelos por parte de mi mamá. Por aquí hay familia también que han estado con ellos codo con codo trabajando. Rodolfo Loyola. Y ahí estaban mis abuelos, mis papás, siguiente generación también pastores. Y ahora pues para la gloria de Dios también ahí estamos sirviendo, luchando, ¿no? Pero me encanta porque cuando la presencia de Dios está, todo marca todo es una diferencia. Y sí puedo decir que el legado que he recibido ha sido presencia de Dios. Y solo por eso puedo decir que he visto de la mano de Dios cosas que yo no me imaginaba. Cosas que yo no conocía, pero la palabra de Dios es así mismo, así lo dice en Jeremías. Dice, clámame y yo te responderé, verás cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Y cuando yo era un bebé, a mi mamá estaba en la sala de partos, mi papá estaba afuera y el médico salió y le dijo a mi papá, o su mujer o su hijo. O su mujer o su hijo. La placenta de mi mamá se había abierto, el líquido amniótico se había salido, tenía una infección a nivel del organismo. Mi cabeza se había salido por la placenta de mi mamá y estaba enredado yo ahí entre los órganos de mi mamá. Y a mi papá le dijeron, o su mujer o su hijo. Y practicaron una cesárea, no sé si alguna vez habéis visto una cesárea, pero YouTube está a la orden del día. Así que, bueno, yo no lo recomiendo. La verdad es que para mí fue una experiencia religiosa. Fue una experiencia horrible porque 25 minutos tarda en salir el bebé tras una cesárea y a los 25 minutos yo estaba en el baño vomitando después de haber visto aquello. Pero pasaron entre 4 y 6 horas para que yo pudiera salir del vientre de mi mamá.
Y tardaron casi lo mismo, otras 2 o 3 horas en salvar la vida de mi mamá, en intervenirla. Gracias a Dios estamos los dos delante de la presencia de Dios sirviendo. El Señor lo hizo, pero no fue por otra cosa, sino porque había un pueblo que estaba clamando por su presencia estaba ahí. Los doctores sí, estaban operando, estaban haciendo, pero la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, cuando yo nazco, llegan a donde están mis papás y a mi papá le dicen, vean, Iván tiene un síndrome que solamente 14 personas en toda España tienen. De cuello para abajo no va a tener ningún tipo de movimiento y neurológicamente no se va a desarrollar. Cuando mis papás reciben esto, toda la iglesia ayunando, todo mi abuelo llamando, un montón de pastores, de gente, por favor, estén orando por mi nieto. Mis padres buscando algún tipo de solución médica, quirúrgica, estaban consultando neurólogos, especialistas, algún tipo de tratamiento, algo que hiciera que mi cuerpo respondiera. Desesperado, normalmente cuando tienen un bebé en sus brazos recién nacido, le sostienen por su cabecita porque no se puede tener por sí solo. Pero al tiempo, conforme van pasando los meses, desarrollan sus músculos hasta que por fin pueden tenerse por sí solos. A los 6 meses ya es normal que un bebé pueda tenerse por sí solo. Si llega al año y no se tiene por sí solo, normalmente diagnostican una minusvalía total o parcial. Y yo tenía casi 2 años ya. Mi cuerpo no respondía neurológicamente. No había ningún tipo de estímulo y mis papás, mi mamá sobre todo, me lo ha recordado durante toda mi adolescencia. Se encargó de que yo me acordara de eso, sí, y sí, y sí. Y si yo metía la pata en algún momento, ¡hijo! ¿Recuerda qué? Y yo recuerdo. Pero ella me contaba y antes de que mi abuelo falleciera, ¿no? A él le dio Parkinson antes de fallecer y bueno, fue un poquito difícil, ¿no? Pero antes de que él balbuceara y perdiera todo el habla, él también me lo decía muchas veces, me lo contaba y simplemente él hacía él me decía, yo solamente hice 2 cosas. Dice que mi familia al recibir el diagnóstico definitivo de parte de los doctores a los 2 años, cuando le dijeron su hijo tiene el síndrome, va a ser minusválido, ellos llegaron a casa y ahí estaba toda la familia esperando algún tipo de buena noticia, empezaron a llorar cuando recibieron aquel diagnóstico, pero mi abuelo me tomó en brazos y dijo, familia, estén orando. Ya secaron las lágrimas y empezaron a orar, empezaron a buscar la presencia de Dios. Yo me voy a retirar a mi cuarto. Él se retiró a su cuarto y empezó a clamar delante de la presencia de Dios. Él decía, yo no tuve que hacer un ritual, yo no tuve que hacer cosas raras. Mi abuelo, aparte de pastor, era escritor, era poeta. Dice, yo no tuve que usar un lenguaje científico, rebuscado, tecnológico, ni poético. Me acerqué a la presencia de Dios y solo hice 2 cosas. Dice, 1, reclamé una promesa que yo había recibido para tu vida cuando tú estabas en el vientre de tu mamá. Y 2, la palabra de Dios me dice que tengo autoridad para que en el nombre de Jesús, lleno de presencia, del poder del Espíritu Santo, para que en el nombre de Jesús yo puedo decir, esta persona va a ser sanada y va a sanar. Los enfermos son sanos, aquellos que necesitan libertad son liberados. Y así que él simplemente dijo, Señor, yo reclamo la promesa que tú me diste para mi nieto y en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre su vida. Mi sanidad fue paulatina, fue poco a poco. Yo todavía cuando tenía 5 años, corría un poquito raro, pero ya era relevante que cuando él salió de ese cuarto había un niño que tenía su cabeza por sí solo. Niño que empezaba a responder a los estímulos de sus papás. Que le empezaban a hacer cosquillas y se reía. Cuando llegaron delante de los doctores que llevaban mi casa no lo podían creer. Porque nosotros tenemos un médico de médicos. Y es en su presencia. Es en su presencia.
Es en su presencia donde podemos arrebatar lo relevante, lo sobrenatural. Los milagros de Dios, lo que viene de su mano es en su presencia. Es en su presencia. Pero ¿qué es lo que nos impide a veces entrar en la presencia de Dios? Luis, ven. ¿Qué nos impide a nosotros entrar en la presencia de Dios? Muchas veces es lo siguiente. Levanta las manos. Vámonos. Oh. Cargas. Carga que llevamos. Yo estoy sufriendo con esta carga. Es una carga bastante. Ahora, uy, vosotros me veis con esta carga y ¿qué me diríais? Yo ando con mi carga y voy con mi carga y cómo pesa esta carga. Y voy con mi carga y la llevo. Pero vosotros me veis sufrir y ¿qué me diríais? Suéltala. Señor. Y cuando soltamos nuestras cargas es el momento en el que tenemos acceso directo, pero a veces hacemos de nuestras cargas una necesidad. Y nuestras cargas nos sacan de la presencia de Dios. Nos centramos tanto en mi yo sufro esto. ¿Qué pasa? Y mi carga, en lugar de soltarla cuando el Señor me está haciendo una promesa que nadie más me puede hacer. Venid a mí los que estáis cargados, los que estáis cansados, los que estáis trabajados, porque yo os haré descansar. Es en su presencia donde obtenemos la promesa, donde podemos soltar nuestra carga y hallar lo que estamos necesitando. ¿Qué cargas hay que no puedes soltar porque a veces se convierten en costumbre o en una necesidad? Es algo espiritual que necesitas soltar. No mires tanto lo natural, lo que pasa, las apariencias. No te quedes en la superficie. Porque aunque Dios esté en silencio, no significa que esté ausente. Él sigue trabajando en lo espiritual, están sucediendo cosas. Hay una lucha que es constante por tu alma y es en la presencia de Dios donde se ganan esas batallas. Y Moisés lo sabía, necesitaba presencia de Dios para continuar, necesitaba presencia de Dios para poder ser dirigido, necesitaba la presencia de Dios. Necesitamos presencia de Dios. Pero a veces nuestras cargas no nos dejan, soltemos. Yo me imagino al Señor viéndonos andar como andaba yo ahora con Luis, con nuestras cargas. Yo me dijo, chico es tontito el pobre, que suéltala. Suéltalo, ¿por qué vas a andar con eso si yo te voy a dar descanso? Y lo que más me encanta es que el Señor nos promete algo que nadie más nos va a prometer. Él dice que va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y no solo eso, sino que es el único que nos puede decir incluso después de la muerte, por la eternidad, yo te llevo de la mano, mi presencia te lleva de la mano al Padre, no te voy a dejar nunca. Nunca. Porque así es la presencia de Dios. A pesar de nuestra infidelidad, Él siempre permanece fiel. Necesitamos presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ir a más. Necesitamos no conformarnos con lo que hasta ahora hemos recibido. No conformarnos solo con lo que la palabra de Dios dice que ha hecho a través de grandes hombres. Porque lo que decía ayer es que nosotros, cuando Dios nos estaba creando, cuando Dios estaba pensando en nosotros para la historia de la humanidad, Él nos pensó para este tiempo, porque el Señor sigue haciendo cosas en este tiempo y tú no puedes conformarte simplemente con lo que la palabra de Dios dice que ha hecho a través de grandes hombres. Nosotros somos los hombres y las mujeres del hoy y Dios sigue teniendo que manifestar su gloria a través de sus hijos. No te conformes, sino vive la palabra de Dios, no simplemente la escuches. El día que estés delante de la presencia de Dios, el día del juicio final, no va a importar si en la iglesia estabas escuchando una buena palabra
palabra o no, sino que ésta fuera puesta en práctica y fuera viva y eficaz, que fuera practicada, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, no solamente creedores, los demonios creen y tiemblan, sino palabra viva en nuestras vidas, que podamos ser llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos, porque ahí es donde vamos a encontrar lo que de verdad estamos necesitando.